tener tantos servicios básicos. Pero tenemos a un invitado especial que nos va a hablar sobre la actual crisis de seguridad. Estamos hablando del director de seguridad vial, el director nacional de escuelas de conducción ANETA, ingeniero Fabio Tamayo. Lo tenemos ya conectado. Ingeniero Tamayo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas y a ustedes. Bueno, la seguridad vial en Ecuador, sabemos que Ecuador tiene un alto índice en temas de accidentes viales. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, Ecuador tiene un número alto de incidentes viales. Se proyecta que al final de este año, imagínense, llegaremos a una cifra de 2.300 fallecidos aproximadamente. Eso es equivalente a más de 6 personas que fallecen por día por efectos de siniestros de tránsito. Entonces, esto conlleva una serie de argumentos, una serie de causas en donde la principal tiene que ver con el factor humano, porque muchas veces se acostumbra a decir que los siniestros, como los llamamos técnicamente, son accidentes, y comúnmente se habla de accidentes, pero un accidente es un hecho absolutamente fortuito, ¿no? Pero un siniestro de tránsito es un hecho que puede ser evitable. ¿Por qué puede ser evitable? Porque las personas conducen a veces con el celular en la mano, conducen con exceso de velocidad, conducen con grados de alcohol en la sangre, y son hechos que evidentemente pueden evitarse. Son hechos que la persona en su conciencia sabe que no lo debe hacer y sin embargo lo hace. Entonces el trabajo es fuerte, el trabajo es un cambio de cultura, pero es importante muchas acciones que puedan ayudar a mitigar esta elevada cantidad de siniestros en el país. Muchas gracias, ingeniero Fabio Tamayo, por estar aquí esta mañana compartiendo con nosotros aquí en este espacio Voces y Opiniones. Yo tengo una pregunta. Justamente a lo largo de este año, del año pasado, se vieron suspendidos los radares. ¿Esto ha tenido algo que ver con el índice de accidentes de autos y motos? Créame que sí ha contribuido. Hace unos años, hace aproximadamente 5 años, el exceso de velocidad era la primera causa de siniestralidad en el Ecuador. Alrededor del 25% de todos los siniestros tenían que ver con exceso de velocidad. Con la implementación de los radares, esa causa bajó al segundo lugar y de un 25-26% se redujo a un 16-17%. Es decir, los radares sí contribuyeron a una reducción en su momento, pero ¿qué sucedió? Que lamentablemente muchos GATS y muchos se desvirtuó el uso de los radares, y en lugar de ser una medida preventiva, educativa, correctiva, se convirtió en una medida recaudadora de valores. Entonces se colocaron en muchas avenidas, en muchas autopistas de una manera antitécnica, porque se pensaba que iban a generar recursos y se desvirtuó el objetivo fundamental del radar. Claro, y por ejemplo, usted mencionaba que los radares fueron desvirtuados porque se convirtieron en una medida educativa, una medida recaudadora, ¿no? En ese sentido, ingeniero, yo quisiera preguntarle si debería ser el mismo límite de velocidad dentro de las ciudades o en las carreteras, digamos, trasladándonos a otras provincias. ¿Tiene que ser el mismo baremo o podría ser flexibilizado teniendo un criterio más técnico? Yo diría que las límites de velocidad establecidos en la norma, en la ley y en el reglamento de aplicación a la ley de tránsito no deben ser cuestionados como tal, porque han sido diseñados técnicamente. Por ejemplo, en zonas urbanas, 50 kilómetros para vehículos livianos. El Ecuador fue pionero hace unos años en incluir las zonas sensibles de 20 kilómetros por hora, por ejemplo, en las zonas urbanas con 20 kilómetros por hora, imagínense. Luego tenemos perimetrales 90 para vehículos livianos, 70 para vehículos pesados, y en carretera 100 para vehículos livianos o 90 para pesados. Pero el tema es el cumplimiento. Entonces, el cumplimiento y la fiscalización, el control que debe haber correctamente desde la autoridad. Por un lado, el usuario vial, el conductor, que debe aplicar correctamente, entender que un exceso de velocidad puede llegar a matarlo, perdónenme que sea tan crudo, y a terceros,
y al mismo tiempo que exista un adecuado control de velocidad en carretera, por ejemplo, que en nuestro país no es muy común ver control de carretera. ¿Y qué es lo que sucede? La gente también sabiendo que no hay un control eficaz, la gente no aplica adecuadamente. Esto tiene que ver con un tema integral, ¿no? El tema de la siniestralidad es integral. A veces echamos también la culpa solo al conductor, pero tiene que ver con el tipo de vehículo, con el tipo de infraestructura vial, con el tipo de luminaria, por ejemplo, con el control policial. Es decir, todos los elementos alrededor de la siniestralidad deben estar correlacionados para coadyuvar a reducir los siniestros. Ingeniero, el último feriado yo vi, por ejemplo, la empresa pública de vialidad de Santa Elena, me parecía, no recuerdo el nombre, hacían como, bueno, digamos, mencionaban de que todo ese último feriado no habían tenido accidentes de tránsito y que habían tenido 0 fallecidos en las vías en esa zona, ¿no? Me parecía interesante ese tipo de comunicación. Y también, en su opinión y como principal de ANETA, que entiendo que es una de las principales empresas que dan capacitación justamente en tema de vialidad, ¿qué cree que hace falta? ¿Hace falta más compromiso de las empresas, digamos, del gobierno seccional, del gobierno central? ¿Qué es lo que hace falta para que el ciudadano común, como usted dice, es un tema de cambio de cultura también, ¿no? Entienda que su vida cada vez que coge un volante, si no lo hace de manera responsable, puede correr riesgo? Efectivamente. Primero, permítame referirme al primer comentario que usted hizo. Sí. Es probable que existan entidades que, claro, que trabajen sobre todo en feriados, y si han logrado resultados de 0 siniestros en feriados, es absolutamente importante, porque en los feriados la posibilidad de un siniestro de tránsito se multiplica por 3. Entonces, es posible que se tripliquen los siniestros, y si se hacen las acciones necesarias, por ejemplo, por parte de un organismo local, o no se diga nacional, pues es importantísimo si se reducen, sobre todo en esos momentos de mayor flujo vehicular. Y con respecto a lo segundo que usted ha indicado, nosotros en ANETA consideramos que la educación y la capacitación y la evaluación es el eje principal. En la medida en que los conductores estén debidamente capacitados, luego de haber obtenido su licencia de conducir, evaluados y reforzando sus conocimientos, es el principal elemento para reducir la siniestralidad. He dicho yo que la siniestralidad tiene que ver con un componente integral. Hoy hablamos en seguridad vial lo que se denomina el sistema seguro, que implica que todos los elementos tienen incidencia en los siniestros, pero es el ser humano el principal elemento para que se produzca un siniestro de tránsito, y el llamado es que el ciudadano también contribuya a capacitarse correctamente en una escuela de conducción que cumpla con la normativa. Lamentablemente hoy a veces tanto por una escuela que hace prácticas indebidas y también por un ciudadano que no desea hacerlo de la vía correcta, no se cursan de manera correcta, y además se obtienen licencias de manera ilegal, porque se conoce que es posible que todavía existen tramitadores que permiten este tipo de facilidades para obtener un permiso de conducir que está la vida de por medio. No se diga si una persona quiere aprender un curso, perdónenme el ejemplo, un curso de cocina, un curso de un instrumento musical. Una persona estudia, pero para aprender a conducir, no se diga que es importantísimo aprender las técnicas adecuadas que una sola escuela de conducción, en nuestro caso, en ANETA, modestia aparte, nos esforzamos para que todos nuestros alumnos aprendan correctamente, inclusive otorgando horas adicionales sin costo, con el único fin de que las personas salgan a conducir en la vía pública con la mayor seguridad y confianza. Así es, bueno, y la verdad es que el sistema de seguridad vial siempre se concentra en los conductores, ¿no? Pero poco se habla, por ejemplo, de los peatones y de los ciclistas. ¿Qué responsabilidad tienen estos dos sectores en la seguridad vial? Mire, el peatón, el ciclista están en la parte más alta de la escala de la movilidad. El peatón es la unidad
más importante en la movilidad y merece todo nuestro respeto, nuestra consideración. Desde el punto de vista del vehículo. Es el vehículo, el usuario del vehículo, el llamado a respetar al peatón. Es común en todas las ciudades del país que los conductores de los vehículos no respetan el paso cebra, no respetan el símbolo de pare vertical que existe o pare horizontal que existe o en las esquinas, y las personas tienen que hacer maromas para cruzar. Es cierto que hay peatones que quieren cruzar por cualquier parte, pero el respeto empieza siempre desde al individuo más vulnerable, y el individuo más vulnerable es el peatón, es el ciclista, a quienes hay que respetar, hay que educar también. Pero si empezamos haciendo el cambio, que cada persona cuando está en su vehículo respete el ceda del paso, respete el pare, e invite al usuario a caminar, a cruzar, y que no cruce corriendo. A veces le apuramos a que cruce a su tiempo y que llegue a la próxima orilla, y recién en la siguiente orilla el avanzar. Nosotros somos muy preocupados por esos aspectos, y creo que en la medida en que los ciudadanos cometamos o actuemos de forma correcta, enseñamos y damos ejemplo al resto de ciudadanos que está alrededor. Y esa fuerza de choque genera un cambio de cultura. No, sí, totalmente. La verdad Perfecto. es que aquí hay muy poca educación vial, muy poco respeto a los peatones. Y sobre todo en cantones se ve bastante que la gente lamentablemente camina por donde quiere. Aquí mismo en la ciudad, por ejemplo, en ciertas zonas es complejo también la conducción. Por ejemplo, yo cuando me ha tocado ir por la perimetral, por ejemplo, hay gente que no usa los pasos elevados, sino que cruza lamentablemente por cualquier zona, y son áreas donde, si bien es cierto, son urbanas, la velocidad permite, o el tipo de camino permite que uno pueda acelerar un poco más, ¿no? Claro, entonces, sí. O sea, hay responsabilidad de parte y parte, pero como menciona el ingeniero, lastimosamente hay que darles, digamos, prioridad a los peatones que correcto. Y a los ciclistas también. Y a los ciclistas quienes están en situación más vulnerable. Queremos agradecerle, ingeniero Fabio Tamayo, por su presencia y por esclarecernos estos temas que son muy importantes hoy en día en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y a las órdenes siempre en la neta. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. También